Muy bien, muy buenos días a todos nuevamente. Vamos a dar inicio con esta primera sesión, con esta primera clase, realizando la presentación del programa analítico de la asignatura Álgebra 1 con la sigla MAT 100, que ustedes ya deben saber que es muy importante que de hoy en adelante manejen el tema de las siglas o los códigos, porque es a través de ellos que uno identifica cada asignatura y que también dentro de la malla curricular es muy importante que ustedes manejen las siglas y grupos para poderse guiar en cuanto a su desarrollo de aprendizaje durante cada semestre y luego ir subiendo por cada nivel. La asignatura tiene el nombre de Álgebra 1, el código, su sigla es MAT 100, pertenece al periodo académico del primer semestre, y como requisito o prerequisito simplemente no tiene ningún requisito, simplemente está la modalidad de ingreso, o sea, el examen que hayan tenido, como el PCA, por ejemplo, y dentro de su carga horaria o sus créditos, sus horas, son 4 horas teóricas y 2 horas prácticas semanales. Por eso estamos divididos en 2 periodos. Vamos a pasar clases los días martes y jueves, de 7 a 8 y media, 9, de acuerdo al avance que tengamos, a lo que programemos, y según eso vamos a ir avanzando el contenido, ¿no? El crédito se refiere al peso que tiene dentro de la malla curricular, que son 5, y este programa está vigente desde el 2007 y ha sido revisado en 2019 en las jornadas académicas facultativas. ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué se lleva la asignatura Álgebra 1 en el primer semestre en las áreas de las carreras tecnológicas? He visto yo pues, que, por ejemplo, hay de ingeniería de alimentos, hay de ingeniería civil, hay de ingeniería petrolera, eh, hay de ingeniería de control y procesos, ¿no? Entonces, todas esas carreras tienen materias básicas del ciclo común que le llaman, y una de ellas es esta, ¿no? Álgebra lineal, que constituye, ¿no? Una de las herramientas poderosas, si se podría decir, de la matemática aplicada. Aplicada porque esta se utiliza en los programas de ingeniería, que es fundamental, ya que gracias a ella se pueden realizar ciertas modelaciones en forma dinámica, una gran variedad de procesos, ya sea en la física, también en la química, en la geometría y en la ingeniería en particular y en la ciencia en general, haciendo posible la aplicación de este razonamiento lógico, visión y comprensión del mundo que nos rodea para el aprendizaje de otras materias específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cosas, los hechos, todo lo que nos rodea, todo lo que nos sucede, pueden ser considerados o expresados de una manera eh, como proposición, en la parte lógica, y luego reemplazada en números. Entonces, van a ver que es una materia muy interesante, y además de que han debido llevar ya en el colegio algo de esto, de lógica simbólica, de conjuntos, de funciones, etcétera, pero que nosotros le vamos a dar una aplicación al mundo real y una aplicación especialmente para que les sirva en otras materias que están más arriba, que les ayuden a comprender otras materias que están más arriba, ¿no? Inclusive el álgebra apoya a lo que es la parte del cálculo, ¿no? Porque en cálculo llevan derivadas, integrales, etcétera, y necesitan realizar algunas operaciones con funciones, y eso lo vamos a llevar, vamos a estudiar en esta asignatura. El objetivo o los objetivos de esta materia, primeramente, está en traducir ciertas proposiciones verbal del lenguaje natural que utilizamos al simbólico, ¿no? Vamos a ver que hay algunas afirmaciones que uno hace de manera normal, verbalmente, se pueden convertir en lenguaje simbólico.
Y viceversa también, ¿no? Algunas cosas que son escritas de manera simbólica se pueden expresar de manera verbal con un lenguaje natural que tenemos. Vamos a identificar ciertos razonamientos válidos, vamos a aprender a razonar de manera lógica, de tener ciertos conceptos que vayan de manera válida, que sea real, que pueda ser considerado como algo efectivo. Luego también dentro de los objetivos está el de interpretar relaciones y funciones geométricamente, ¿no? Este tema es muy interesante, les va a ayudar a lo que es el cálculo también, ¿no? Y finalmente vamos a analizar las estructuras matemáticas básicas, ¿no? El álgebra clásico que hemos tenido, el binomio de Newton, por ejemplo, vamos a analizar su estructura, cómo se ha conformado, ciertos grupos matemáticos también vamos a ver cómo se realiza, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver el contenido general. Dentro del contenido general de la asignatura tenemos 5 temas, de los cuales particularmente mi persona va a tratar de comprimir lo mayor posible para que podamos completar todo el avance. Sabemos que la forma virtual no es muy cómoda para avanzar, no se avanza muy rápido, pero vamos a tratar de comprimir o de resaltar la parte más importante que les pueda servir a ustedes, ¿no? Pero en general podríamos decir que los temas que vamos a avanzar es la lógica simbólica, el tema de los conjuntos, las relaciones y funciones, y algunas nociones sobre estructuras matemáticas. Muy bien, a continuación vamos a ver de manera general también cada uno de estos temas que lo vamos a ir profundizando en cada sesión de clase que tengamos, ¿no? La unidad 1, como les había mencionado, es la introducción a la lógica simbólica. Vamos a ver ciertos tópicos muy interesantes, como son la historia de la lógica, cómo se ha generado. Vamos a ver ciertas definiciones, ciertos valores de verdad, y por supuesto las operaciones con proposiciones, que estoy seguro que muchos de ustedes ya lo han avanzado en el colegio, la negación, conjunción, disyunción, etcétera, que son operaciones con ciertas proposiciones que hagamos, ¿no? Y es muy bonito y es muy interesante para poder practicar también y tener ejemplos de la vida real, ¿no? Tenemos siempre que basarnos en nuestras experiencias reales, porque esa es la forma más práctica de aprendizaje, ¿no? Cuando relacionamos nuestra vivencia con un ejemplo en un ejercicio, uno aprende de manera permanente, ¿no? Queda en la memoria permanente. Bueno, y vamos a ver las fórmulas proposicionales también, que tienen que ver con la lógica, la tautología, la contradicción, la contingencia, relaciones de algunas fórmulas también vamos a ver, los famosos circuitos lógicos, para aquellos que están estudiando la parte de ingeniería eléctrica o electromecánica, les va a servir mucho aprender de circuitos en serie, paralelo, compuestos, etcétera, que es muy importante. Luego también vamos a ver el tema de la inferencia lógica, que es un tema de esta primera unidad, es un subtítulo, que también está con el esquema proposicional de una variable y finalmente el esquema proposicional de 2 variables. Todo eso llega a ser la parte de la unidad número 1, ¿no? Que tiene que ver con la lógica. En la unidad número 2 vamos a ver la teoría de conjuntos, que también es un tema bastante corto, pero es muy bonito y muy interesante, porque también vamos a relacionar mucho de esto a nuestra vida real, ¿no? Y especialmente en este momento, en este tiempo que estamos viviendo, van a ver cómo se aplica esta teoría de conjuntos a nuestra vida real. Claro que estos conjuntos seguramente muchos también lo han visto en primaria, ¿no? Cuando han aprendido a hacer el conjunto A de los animalitos, el conjunto B de las personas, etcétera, ¿no? De una manera muy didáctica. Entonces hay muchas formas gráficas para poder comprender estos conjuntos, ¿no? Y las operaciones entre conjuntos también. Estos conjuntos, este tema, se aplica mucho en otras asignaturas
Como por ejemplo, yo he visto que en estadística, cuando tienen que hacer algún tipo de investigación de un tema específico, necesitan hacer un estudio en un determinado grupo de personas que se lo llaman conjunto, ¿no? Le llaman también universo, conjunto universo del estudio. Y eso también lo aplican hasta en el momento que están graduando o que aquellas personas que quieran hacer una tesis, realizan proyectos donde necesitan estadística. Y en la estadística se utilizan conjuntos, porque hay que identificar el grupo o el conjunto objeto del estudio estadístico. Y también dentro de ese grupo hay subgrupos, ¿no? Subconjuntos. Y entonces se hacen intersecciones, se hacen uniones. Hay que saber distinguir dentro de ese grupo de estudio. Es un tema muy interesante que si lo aprenden de manera correcta, permanente, continua, les va a servir en todas las asignaturas donde tengan que hacer el tema de estadística o algún tipo de estudio o proyecto que se llama, porque hoy en día todo tiene que ser considerado como un proyecto, ¿no? Esta nuestra vida es un proyecto de vida. Entonces, cuando realizamos un proyecto que necesite el apoyo estadístico, sí o sí necesariamente tienen que tener un conocimiento básico y elemental de lo que son los conjuntos, ¿no? Y la unidad 3 o el tema 3 tiene que ver con relaciones y con las funciones, que también están relacionadas con lo anterior, que es el tema de conjuntos. Pero en este tema de relaciones y funciones, les va a servir mucho en el tema de los gráficos, porque sabemos que en ingeniería todo se puede representar a través de un gráfico, ¿no? Una relación entre dos variables se puede representar gráficamente. Y eso es muy importante porque les va a servir para poder realizar gráficos en muchas materias. Los que llevan algo de economía, por ejemplo, que tengan que realizar el gráfico de oferta y demanda en alguna materia, tienen que realizar un gráfico, un par ordenado y un producto cartesiano, ¿no? Hoy en día existen muchas aplicaciones, programas, software, sí es verdad. Quizás muchos me dirán, ¿para qué vamos a aprender a graficar manualmente si yo introduzco la función en una aplicación como el MathGraphic y directamente me sale el gráfico? No, no necesito para qué aprender. Es necesario aprender porque tenemos que comprender ese gráfico, cómo se ha generado, cómo o en base a qué relación de las variables se ha podido conformar ese gráfico. Entonces, yo comprendo eso cuando lo realice a través de una aplicación o un programa o un software, eh, voy a comprender por qué es el gráfico así, ¿no? Si es una parábola, si es una recta o es una hipérbola, entonces yo voy a saber por qué el gráfico es así, ¿ya? Eso tiene que ver con las relaciones, ¿no? Y también el tema de las funciones, la interpretación geométrica de una función, ¿no? ¿Qué es una función geométricamente? Sus propiedades, inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, la función inversa, ¿no? Esto les va a apoyar especialmente en los temas del cálculo, ¿no? Y también para muchos que realizan gráficos, en ingeniería petrolera, por ejemplo, llevan la parte del dibujo técnico, los gráficos de funciones, no sé. Entonces les va a servir mucho para poder apoyar a otras asignaturas, ¿no? Como en su vida profesional también, en algún momento van a necesitar realizar la interpretación de una función, ¿no? Cómo varía la función, si tiene un máximo, si tiene un mínimo, cuál es su punto de inflexión, etcétera, ¿no? Y la unidad 4 tiene que ver con el estudio de las sucesiones, ¿no? Eh, las sucesiones son simplemente la interpretación y el planteamiento de operaciones con los conjuntos que vamos a estudiar en el tema número 2, ¿no? Entonces vamos a ver la sucesión factorial, que es un factorial de un número, que es una permutación, que son las combinaciones, las variaciones, y el famoso binomio de Newton, que seguramente lo han llevado en el álgebra de Baldor, ¿no? En el álgebra clásico que se lleva en secundaria. Y vamos a concluir
con la unidad número 5. Si es que el tiempo nos alcanza, a mí me encantaría avanzar el 100% de todas estas unidades. Pero este tema, la unidad número 5, si nos alcanza el tiempo lo vamos a llevar, si no, seguramente lo vamos a dejar hasta ahí de pasadita nomás, ¿no? Tiene que ver con las nociones de estructuras algebraicas, ¿no? Eh, Hay ciertas leyes, como por ejemplo la de composición binaria interna, que tiene propiedades y tiene elementos que se pueden distinguir, ¿no? Hay grupos, semigrupos, permutaciones, subgrupos, ¿no? Y una serie de condiciones que se manejan para poder comprender las estructuras matemáticas. Muy bien, esas son las 5 unidades de avance que vamos a tener. Les estoy haciendo esta explicación para que ustedes puedan tener en su mente la comprensión de qué es la asignatura, para qué sirve y cómo lo vamos a avanzar. Y una parte importante es la metodología. Esta metodología refiere a cómo vamos a seguir este proceso de enseñanza-aprendizaje. La metodología comprende cuatro etapas o 4 partes, así se lo quiere llamar. Las clases de carácter teórico-conceptual, que es muy importante tener los conceptos claros para poder hacer el ejercicio práctico. Si yo no comprendo el concepto, no voy a poder hacer la práctica, ¿no? O hago la práctica, pero no voy a tener un fundamento lógico teórico para demostrar que efectivamente lo que estoy haciendo en la práctica es correcto. Vamos a tener las clases teóricas a cargo del profesor. Yo les voy a dictar la parte teórica, la parte de la explicación. Voy a tratar de motivarlos para poder despertar en ustedes la inquietud de aprender el álgebra en su conjunto, con cada unidad. Y lo que normalmente se realizaba era pues con la famosa pizarra, los marcadores y el proyector multimedia. Como esa parte está imposibilitada para nosotros, vamos a reemplazar por las clases virtuales vía Zoom y vamos a utilizar la plataforma o el aula virtual UAGRM de la universidad en la plataforma Moodle, que luego de esta presentación también se los voy a mostrar. Les voy a mandar también algunos videos tutoriales para aquellos que no saben todavía acceder, para que podamos también trabajar mediante estas herramientas del aula virtual. Otro componente importante va a ser el desarrollo de los trabajos prácticos, que luego de que ustedes conozcan la parte teórica, van a ustedes resolver problemas relacionados a la vida real. Pero también vamos a sacar algunos ejemplos de algunos libros para que puedan ustedes también tener esa parte práctica, ¿no? Que es muy importante realizar, poner en práctica el conocimiento que tenemos, ¿no? Ya que el examen también va a tener este componente práctico. Otra parte fundamental es la parte práctica de laboratorio, pero que lamentablemente por este tema de las restricciones sanitarias, por eso puse aquí que depende de las normativas y restricciones sanitarias, vamos a ver si va a poder ser posible o no. Como les comentaba, la vida está primero, la protección de la salud, y nadie quiere hacerse responsable si es que ocurriera algo. Entonces, estas prácticas de laboratorio las vamos a suspender hasta que haya un nuevo aviso o una instructiva oficial de nuestras autoridades académicas que nos permitan realizar el uso de estos laboratorios de computadoras para poder utilizar algunos programas o software, ¿no? Y la última parte, que es la elaboración de un proyecto final de la materia. Esto, este programa analítico es el oficial de la universidad del área de matemáticas, ¿no? Pero que vamos a adaptarlo, porque esto estaba realizado para la parte presencial, cuando podían hacer grupos para poder realizar un trabajo de investigación, un proyecto relacionado a un problema real en base a toda la teoría que avancemos. Pero que
por esta situación también de las restricciones sanitarias y de esta enfermedad, del virus que nos está teniendo tantos problemas, trayendo tantos problemas, vamos a tratar de reemplazar por unos trabajos prácticos individuales, ¿ya? Dentro de cada tema o unidad de avance. Eso lo vamos a ir realizando. Cada unidad de avance que tengamos, vamos a tener un trabajo práctico individual, para lo cual les voy a pedir que tengan ustedes, no sé si le llamaremos un folder o un lugar donde ustedes puedan guardar estos prácticos, si lo van a hacer de manera manual o en computadora, para poderlo subir a la plataforma, porque la presentación va a ser de manera virtual, ¿no? Para evitar cualquier percance que tengamos. Ya. Muy bien. Otro tema muy importante, aparte de este, es la evaluación. Quizás es la parte central, lo que muchos deben tener en claro, ¿ya? No desearía que al final de la materia, de la asignatura, de las clases, me pregunten, ¿por qué tengo esa nota? ¿Ya? Cada uno tiene que saber, porque durante cada evaluación, durante cada tema de avance que vayamos teniendo, vamos a ir dando ciertos exámenes o evaluaciones parciales. Por ejemplo, el primer parcial van a ser de las unidades 1 y 2, donde va a tener un valor del 20% sobre la nota final. Eso quiere decir que va a valer 20 puntos el examen, el primer examen parcial, una vez concluidas las unidades 1 y 2. Entonces ya cada uno va a ir sabiendo, porque yo les voy a avisar sus notas. Si lo damos de forma presencial, les voy a devolver el examen. Si lo damos de manera virtual, va a estar en la plataforma su examen, donde ustedes van a poder revisar, verificar en qué se equivocaron, por qué tienen esa nota, por qué tienen 0, porque seguramente no hicieron nada, o por qué tienen 20, porque seguramente hicieron todo de manera correcta, ¿no? Lo mismo va a pasar con el segundo examen parcial de las unidades 3, 4 y 5, si logramos avanzarlo, si no solamente las unidades 3 y 4. Y otro componente de evaluación, bueno, tenía que haber sido el proyecto o el examen del proyecto, la presentación y la defensa, pero si no nos permiten tener la parte presencial, simplemente vamos a evaluar los trabajos prácticos. Y estos trabajos prácticos evaluados de cada tema van a tener un valor de 20%, o sea, también 20 puntos. Si avanzamos los 5 temas, cada práctico de cada tema va a tener una ponderación de 4. Y si avanzamos 4 temas, cada práctico va a tener una ponderación de 5, ¿no? Con eso van a ser los 20% o 20 puntos sobre la nota final, ¿no? Y va a tener que ver con la aplicación de cada uno de los temas de avance que tengamos, ¿no? Y finalmente, bueno, para la redundancia, un examen final del 40% de todo lo avanzado. Va a valer 40 puntos el examen final, donde van a tener que demostrar de manera teórica y práctica su conocimiento adquirido en todas las unidades de avance que hayamos tenido en la asignatura. Esto hace un total de 20, 40, 60 más 40, 100. Nota mínima de aprobación, 51. 50 es reprobado, ¿ya? Por favor, tenganlo muy claro. Esta es una asignatura numérica, es una materia exacta. No hay cómo tener errores y decir 50 es la mitad, entonces puede ser aprobado o reprobado. No, 50 es reprobado y 51 es aprobado, ¿ya? De esa manera vamos a hacer la calificación. Ahora también yo voy a tomar muy en cuenta ciertas participaciones que hagamos o las asistencias que tengamos en algunas clases prácticas para que podamos comprender mejor la asignatura.
En otras palabras, yo me voy a fijar cómo ha sido su comportamiento del estudiante, porque también aplazarlos con 50 me dicen, no es humano, ¿no? Compréndame, que más allá. Entonces, pero yo voy a basar eso de acuerdo a también a su participación, a su comportamiento, a su conducta eh, educativa que haya tenido durante las clases o también las participaciones que haya tenido, ¿no? Bien, finalmente tenemos la bibliografía, que también es muy importante. Esta es la bibliografía que nos recomienda el programa analítico. Hay 11 libros que también no necesitan copiar. Yo se los voy a pasar este programa analítico a ustedes, ¿no? En un PDF lo voy a convertir, lo voy a subir a la plataforma y también lo voy a enviar al grupo del WhatsApp para que el que quiera profundizar más, el que tenga curiosidad de aprender más a fondo la materia, pueda hacerlo también, ¿no? De todos estos libros, yo tengo, porque tengo un libro favorito, que es este, Armando Rojo, Álgebra 1, de Ediciones El Ateneo, ¿no? Porque es mi favorito, porque yo he aprendido Álgebra 1 con este libro, ¿no? Es más, está un poquito ya viejito, pero lo tengo aquí. Este es mi libro favorito, es Álgebra 1 de Armando Rojo. Me gusta porque tiene mucha parte práctica, tiene hartos ejercicios y están con respuesta. Entonces, yo voy a sacar algunos ejemplos de ahí, prácticos, sobre los temas que tengamos de avance. ¿Ya? Bueno, eh, esa sería la presentación del programa analítico. Y me gustaría que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o alguna consulta sobre la materia en general que hemos hecho esta presentación, lo pueda realizar en este momento.